la enseñanza del día de hoy, la carta dirigida a los santos del siglo XXI. En otras palabras, aunque Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, como en los años 60 después de Cristo, igualmente esta carta es aplicable para cada uno de nosotros en el siglo XXI. Y la escritura central es Efesios capítulo 1, y los primeros 2 versículos estaremos meditando en ellos el día de hoy. Dice la escritura de la siguiente manera: Pablo se identifica apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y como esta carta está dirigida a nosotros el día de hoy, la podemos personalizar diciendo así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Forney, Texas. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Dice Pablo, esto es lo que desea Pablo para cada uno de nosotros el día de hoy: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Cuando vemos esta escritura, me gustaría profundizar en estos 2 versículos y poder extraer lo más hermoso que nosotros podemos visualizar en ellos. Y quisiera enfocarme en la persona de Pablo y también enfocarnos en la ciudad de Éfeso. Para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de leer la escritura, conocer un poco más de la vida de Pablo, pues muchos sabemos que Pablo fue uno de los que escribieron la mayor parte del Nuevo Testamento, casi 13 cartas que se le otorgan a él que él escribió, tanto cartas a la iglesia, cartas personales, pero la palabra del Señor fue expuesta a través de él. Pero algo interesante, que Pablo igualmente tiene una historia, como cada uno de nosotros tenemos una historia. Pablo tenía su propia agenda personal. Él quería ser un gran hombre, por lo tanto, él se preparó bajo los pies de los mejores, si podemos llamarlo así, eruditos, teólogos de su época. Él quería ser alguien en esta vida. Tenía su propia agenda, quería ser alguien. Y no hay nada en contra de tener su propia agenda, de desear ser alguien en esta vida y marcar la historia igualmente. El problema es que la agenda de Pablo estaba en contra de la voluntad de Dios. ¿A qué se refiere, pastor? Bueno, Pablo, con todo su conocimiento teológico, doctrinal, de su tiempo, se ve impulsado por su deseo de tradición y religión y legalismo a ir en contra de la iglesia de Cristo Jesús. Cristo Jesús viene a este mundo y muchos sabemos lo que es el evangelio, que Dios mismo en la persona de Cristo Jesús vino y habitó en esta tierra. Dio su vida para el rescate de los pecadores. Pero fue sepultado, resucitó al tercer día, pero también regresó al Padre. Y los discípulos se encargaron de proclamar y anunciar todas sus experiencias que vivieron con la persona de Cristo Jesús y compartir la esperanza que Él les había prometido a ellos y a todos los que creyeran en Jesús por la palabra y el testimonio de ellos. Así que muchos historiadores piensan y creen que Saulo, igualmente era contemporáneo con Jesús y los discípulos. Así que Pablo quería ser alguien, tenía su propia agenda, pero iba en contra de la voluntad de Dios. En otras palabras, iba en contra de Dios mismo,
¿Qué fue lo que inició Pablo? Inició la persecución de la iglesia y vamos a estar observándolo. Así que uno de los principios que usted y yo vamos a aprender el día de hoy es que cuando nosotros tenemos una agenda personal, familiar, en la empresa, en la compañía, debemos de asegurarnos que nuestra agenda se alinea a la voluntad buena, perfecta y agradable de nuestro Padre eterno. Que la carrera que yo quiera tomar, que la empresa que yo quiera emprender, que el negocio que quiera yo establecer, pueda alinearse en la voluntad perfecta de Dios. Cómo Dios va a ser glorificado a través de todo lo que yo realice. Eso fue Pablo. Pero ahora, ¿qué de Éfeso? Cuando nosotros vamos igualmente, históricamente, contextualmente, nosotros podemos ver que Éfeso en el tiempo de Pablo igualmente era una ciudad muy, muy importante. Pero no simplemente era importante esta ciudad, sino que también existía mucha idolatría, inmoralidad. No solamente eso, sino que era una sociedad perversa, insegura, frágil. No hace diferencia a los creyentes o a la humanidad del siglo XXI. Pero Dios en este tiempo nos llama y nos invita a reflejar la persona de Cristo Jesús. Cuando Pablo viene y se encuentra y tiene una experiencia con el Señor Jesucristo, usted lo puede ver en el libro de Hechos. Vaya allí en la Biblia, voltea ahí rápidamente en el libro de Hechos, capítulo 9. Usted puede comprender un poco de lo que yo estoy diciendo. En otras palabras, mis amados hermanos, así como nosotros tenemos un pasado, Pablo también tuvo un pasado, pero esto es lo hermoso, que cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo, el presente y el futuro es transformado a una gloria mucho mayor que la que nosotros imaginábamos. Y esto fue lo que sucedió con el apóstol Pablo. Iba en contra de la persona de Cristo Jesús, iba en contra del evangelio de Jesucristo. Y en el capítulo 9 usted puede ver cómo Pablo relata el hecho, Saulo respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, les pidió cartas para la sinagoga de Damasco, dice, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, hablando del evangelio, los trajese presos a Jerusalén. Y sale Pablo en camino a seguir y buscar a los cristianos. Pero ahí mismo en el capítulo 26, igualmente nosotros podemos ver algo más de la historia de Pablo, pero Pablo ahora está relatando su propio testimonio. En otras palabras, cada uno de nosotros tenemos un pasado antes sin Cristo. Y gloria a Dios por el encuentro que nosotros tenemos en Cristo. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, la palabra del Señor nos dice que nosotros somos pecadores, nacimos en la naturaleza pecaminosa y nos constituíamos enemigos de Dios, en contra de Dios. Pero gloria a Dios porque hubo un compañero de trabajo. Gloria a Dios porque alguien vino a mi casa, tocó la puerta a mi casa. Gloria a Dios por aquella persona que de alguna manera de otra trajo unas palabras de esperanza, proveyendo a través del evangelio de Jesucristo. Tal vez en ese momento tú decías, todo está bien conmigo, no tengo necesidad de Dios. Pero cuando hubo el momento de encontrarte con Dios, Dios estaba presente y Dios se reveló a tu vida. Así que ahora Pablo, igualmente en el capítulo 26, igualmente él empieza a relatar su conversión. El versículo, si podemos ver desde el 9, dice, yo ciertamente había creído dice, de mi deber y hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén.
Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes por los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Imagínense qué tremenda experiencia tuvo Pablo. Las vivencias que él experimentó, pero gloria a Dios, que no importa qué tan oscuro sea nuestro pasado, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo, nuestra vida es alumbrada y nuestra vida es transformada. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Gracias a Dios. Porque el pasado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Por más profundo y oscuro que nosotros hayamos caído, gloria a Dios, porque Dios, su gracia y su amor es tan infinita que nos alcanza a lo más profundo y nos rescata. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Esto es lo que yo hacía antes, esto es lo que yo hice. Muchas veces dice, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principados sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, dice, yendo por el camino, vi una luz del cielo que resplandeció, que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y sigue Pablo dando su testimonio de conversión. Qué hermosa escritura y qué hermosa experiencia Pablo nos puede dar a entender el día de hoy. Pablo es quien escribe la carta a la iglesia de Éfeso. Y no solamente escribe la carta de la iglesia hacia Éfeso, sino que él entiende el poder del evangelio de Jesucristo. A tal magnitud que él, conociendo el ambiente, la sociedad y la comunidad en el cual los creyentes iban creciendo, cómo el evangelio había llegado a esta ciudad. Pablo entendió que cuando nosotros depositamos nuestra propia agenda, podemos experimentar igualmente la transformación de una ciudad entera. Cuando usted lee el libro de Hechos y cuando el evangelio llega a la ciudad de Éfeso, toda la idolatría que existía, toda la hechicería que existía, cuando viene el evangelio de Jesucristo, todo eso se desvanece y vienen las personas y se convierten al evangelio de Jesucristo. A tal magnitud, dice que traían sus libros, traían sus propiedades, igualmente que los llevaba a pecar y llegaban, los quemaban, dando testimonio que el poder del evangelio puede transformar ciudades. Si algo nosotros podemos aprender en la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso para el siglo XXI es animándonos a nosotros que si nosotros decidimos ser fieles a Dios, Dios puede usar nuestra vida, nuestra familia, nuestro negocio para traer una transformación a nuestra ciudad. Si podemos analizar y aprender de la hermosa historia de la carta de Pablo a Éfeso, es entender y comprender que el poder del evangelio aún está vigente para el siglo XXI y transformar nuestras generaciones. Pero esta transformación de esta ciudad, la transformación de Forney, la transformación de Crandall, la transformación de Sunnyvale o de Terrell, depende de dos cosas: de la santidad de los creyentes y de la fidelidad del creyente. No se asuste cuando yo digo la palabra santidad. No está hablando de que usted va a llegar a un nivel de perfección y que usted nunca va a pecar. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de aquellos creyentes
que han creído en Cristo Jesús, por voluntad propia han confesado sus pecados, han reconocido que solamente en Él hay salvación, descansan en la esperanza igualmente que Él nos ofrece a nosotros, y como aguardamos esa esperanza, la santificación es separarnos para Dios. En otras palabras, todo lo que yo hago, realizo, hablo, es para que Dios sea glorificado. En otras palabras, vamos a estar aprendiendo en toda esta historia de esta carta, y lo hemos estado estudiando. Una vez que usted y yo somos creyentes en Cristo, no vamos a proveer nuestro cuerpo, nuestras propiedades, nuestros negocios para que el evangelio sea vituperado. En otras palabras, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo lo que yo realizo tiene que glorificar al Padre y tiene que revelar el evangelio de Jesucristo. Cuando hablamos de creyentes santos, es entender que todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes y posees ha sido separado para que Dios sea glorificado. Pues eso es lo que nosotros estamos hablando cuando hablamos de santidad. Dice la Escritura, Pablo, mis amados hermanos, fue llamado igualmente con propósito cuando vemos esta experiencia. Tú y yo hemos venido a Cristo, Él ha tenido compasión de nosotros, Él nos ha salvado, pero Él no nos ha salvado para quedarnos pasivos. Él nos ha salvado para que nosotros lo demos a conocer a Él. Él no simplemente nos salvó para venir un domingo, sentarnos, cantar, alabar, o si no me sé los cantos, simplemente escucharlos y decir, qué hermosa música, qué hermosas hermanas y hermanos están ahí enfrente dirigiéndonos. No, Dios nos salvó para algo más hermoso y más precioso. Dios nos llamó para que nosotros podamos igualmente llevar y proclamar el evangelio de Jesucristo. Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo. ¿Por qué Pablo hace esta referencia? ¿Por qué Pablo se identifica? Porque ya lo habíamos identificado como era antes sin Cristo. Antes sin Cristo era un perseguidor de la iglesia. Ahora él dice, ya no soy aquella persona del pasado. Algo ha sucedido en mi vida. Ahora yo soy un apóstol. En otras palabras, ahora yo soy enviado. En mi pasado yo tomaba mi iniciativa de ir en contra de la iglesia de Cristo, en contra de los creyentes. A través de mi experiencia yo ya no me rijo a mí mismo, yo ya no me gobierno a mí mismo, ya no son mis pensamientos, ya no son mis deseos, ya no es mi propia agenda, ahora es la agenda del reino de los cielos. Por eso ahora yo soy enviado, ahora yo no es una iniciativa propia, ahora yo soy apóstol, ahora yo soy enviado de Jesucristo, de aquel que yo perseguía. Ahora en su amor Él me ha hecho parte de su familia y ahora Él me envía a salir. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, ha habido un cambio, no soy el mismo, ahora soy enviado por parte de Jesucristo conforme a la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, salvarnos y enviarnos a cada uno de nosotros. Es la voluntad de Dios salvarnos a nosotros y transformar nuestra familia, salvarnos a nosotros y transformar nuestra comunidad y nuestra ciudad. Pablo creía que vivía su religión, pero no era correcta. Hasta que tiene el encuentro con Jesucristo y Jesucristo lo llama. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo van a venir al conocimiento de la verdad? Cuando nosotros entendemos que hemos sido transformados con un propósito. Solo imagina todos los recursos que Dios ha puesto en tus manos para dar testimonio de Él. Escuche bien. Escuche bien, y esto es muy tremendo, que tiene una transformación, si puedo llamarlo, en un aspecto positivo en nuestra vida. Yo he conocido en mi trayectoria, he conocido personas creyentes, igualmente que participan de las obras de los hijos de Satanás, de las obras del diablo, y creen que son hijos de Dios. Ahora, tú eres hijo de Dios y si Dios te pone en esta posición, es donde tú tienes que ser luz y sal en este lugar. No te estoy diciendo que dejes tus amigos que están en alcohol, en drogadicción, en perdición.
No, Dios te salvó para que tú seas luz y sal ahí y no hagas las cosas que antes hacías y que ellos puedan ver que el poder del Evangelio te ha transformado y que ellos pueden ser transformados por el poder del Evangelio. No podemos participar de eso, por eso Dios te salvó. Para cuando llegues tú a tu trabajo te digan, hey, algo raro hay en ti. Tú eres diferente, ¿por qué ya no haces las cosas como hacíamos? Y claro, Satanás va a venir y te va a acusar, dice, te vas a sentir muy santurrón, si nosotros ya te conocemos, si tú esto, si tú aquello. Y es en el pasado. Ahora en Cristo soy nueva criatura, nuevas obras hay en mi vida. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Pablo se identifica como el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No es por voluntad propia o no son por esfuerzos propios, mis amados hermanos. Es por la hermosa, bendita voluntad de Dios. No por méritos merecidos. Hemos sido escogidos para ser enviados. Si yo le preguntara el día de hoy, ¿cómo se considera el día de hoy usted? Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. ¿Cómo se considera usted? Pastor, si usted supiera. No quiero saber porque usted no quiere saber lo que yo pienso. ¿Usted se considera como una persona que ha sido comprada, redimida para ser enviada? ¿Usted se visualiza de esa manera? ¿Usted se visualiza de que Dios lo ha comprado con su sangre preciosa, lo ha limpiado para que usted vaya y a través del Evangelio, la predicación del Evangelio, otros igualmente puedan ser limpiados y puedan venir a la persona de Cristo Jesús? Mis amados hermanos, mis amados oyentes, los que hemos creído en Cristo Jesús, nuestra identidad y nuestra autoridad proviene de Dios, no de los hombres, es lo que está diciendo Pablo. Ahora yo soy apóstol de Jesucristo. Mi identidad no está en mi conocimiento, no está en mis logros. Ahora mi identidad está en ese encuentro transformador que tuve con Cristo Jesús. Porque en ese encuentro Cristo Jesús le dice también y le da testimonio, es decir, porque te vas a dar cuenta, te voy a usar para trastornar el mundo desde hoy en adelante. Toda autoridad, mis amados hermanos, proviene de Dios, no de los hombres. Tú y yo hemos sido salvos, su Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros, no porque nosotros lo mereciéramos, sino porque ha sido su gracia y ahora esa autoridad igualmente recae sobre nosotros. Nuestro llamado, mis amados hermanos, no depende de la popularidad, sino del propósito divino de Dios. ¿A qué me refiero? Que cuando tú vienes a ser salvo, Dios también te da un propósito. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Qué hermoso versículo. Gloria a Dios, porque Pablo no se quedó en su pasado. Pablo se quedó en su presente, en su experiencia, si puedo decir, con Cristo. Y cuando venían las cosas difíciles, cuando venía aquella tentación del ego, igualmente Pablo reconocía y decía, si algo soy en esta vida, he sido por la gracia de Dios, y la gracia de Dios en mí no ha sido en vano. Hemos sido salvados, hemos sido limpiados, hemos sido reconciliados con Cristo. Vamos a pecar, esa es nuestra naturaleza humana. Pero si nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado, su gracia sobreabunda sobre nosotros. Igualmente nos limpia para seguir caminando nuestra jornada hacia nuestro hogar final. Su gracia, levante su mano y dígale, Señor, gracias porque tu gracia no ha sido en vano para conmigo. Gracias, Señor, por ello. Yendo a conclusión, no simplemente Pablo habla de su experiencia personal con Dios, se identifica quién es Él y la autoridad que habla en Él. Pero esto es lo hermoso, aquí ahora se dirige a nosotros, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Forney, Texas. Santos, como dije al principio, apartados, separados. Pero no simplemente santos, sino también
fieles que perseveraban igualmente en la palabra del Señor. Escuche bien, cuando Pablo perseguía a la iglesia se esparció. Y mientras ellos se esparcían, ellos iban predicando el evangelio. Ahora Pablo, de ser el perseguidor, ahora él es el perseguido. Y la iglesia igualmente se veía perseguida. Ahora Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, les recuerda que ellos han sido santificados, pero no simplemente han sido santificados, sino que Pablo reconoce algo hermoso en la iglesia de Éfeso. Y que yo oro al Señor para que esa sea una característica de la iglesia de Forni en español. No simplemente santos, sino la segunda es fieles al evangelio de Jesucristo. Que podamos ser fieles a la predicación de la palabra del Señor. Primera de Pedro lo reafirma y dice, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los santos del siglo XXI de Forney, Texas, necesitamos permanecer firmes en medio de una cultura que va en contra del evangelio de Jesucristo. Aunque las personas van a decir y van a criticar que se sienten odiados y despreciados por la predicación del evangelio de Jesucristo, nosotros tenemos que permanecer fieles en la predicación. ¿Y cuál es la predicación de la iglesia de Cristo? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mira la condición del ser humano, pero también derrama su amor y su perdón para que ellos puedan ser libres de la condenación del pecado. Pablo vio esta hermosa virtud en la iglesia de Éfeso, por eso les dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Era difícil, mis amados hermanos, mantenerse íntegros, si puedo llamarlo así, santos en medio de una sociedad corrompida. Y si a usted le gusta estudiar un poquito más, vaya a estudiar un poquito más, por decir algo que sobresalía en la ciudad de Éfeso, era el templo de la diosa Diana. Y era tan perverso que había prostitución aún en los servicios de adoración a Diana. Si nosotros trasladamos todas esas prácticas inmorales en el tiempo de hoy, viene a parecer lo mismo. Pero lo hermoso es de que la iglesia de Éfeso igualmente no cerró sus ojos a la perversidad que había, sino que abrió sus ojos con más amplitud y predicaban el evangelio de Jesucristo y se permanecían fieles al llamado que Dios les había hecho. Santos, separados y fieles. Podemos mantenernos fieles en el matrimonio, podemos mantenernos fieles en la ética, podemos mantenernos fieles en la integridad, podemos mantenernos fieles en todos los aspectos de nuestra vida, porque la gracia de Dios no ha sido en vano. Y concluye diciendo el versículo 2, gracia y paz. ¿A quiénes es la gracia y la paz? A los santos y los fieles. Nosotros queremos gracia y paz, pero no queremos santificarnos, sino queremos ser fieles. Esto va en conjunto, viene con el mismo paquete. Gracia y paz a vosotros. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. ¿Y cuál es la paz? El fruto que nosotros experimentamos o disfrutamos de la reconciliación con Dios. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Solo Cristo, mis amados hermanos, mis amados oyentes, ofrece la paz verdadera
en medio de un mundo ansioso. Solo Cristo Jesús puede brindarte la paz. Conclusión, mi amada familia Forni en español. ¿Cómo lo aplicamos esto que hemos aprendido, hemos meditado? Reconozcamos nuestro llamado. Eres parte del propósito eterno de Dios. Cuando Dios te salvó, Dios te plasmó igualmente en el propósito divino y eterno que Él tiene. Su propósito no termina aquí en la tierra. Tu propósito no va a terminar cuando tú mueras físicamente en esta tierra. Tu propósito continuará por toda una eternidad. Así que cuando nosotros entendemos y conocemos nuestro llamado, entendemos que nuestro llamado repercute en la eternidad. Segundo, abraza tu identidad. Vive como santo en medio de este siglo XXI. Vive como una persona santa y fiel a Dios en medio de tu vecindad. Vive como una persona santa y fiel en medio de tus compañeros de trabajo. Vive santo, fiel en medio de tu comunidad. Y tercero, reflejemos la gracia y la paz como una carta abierta, si puedo llamarlo así, que la gente puede ver cuando tú y yo vivimos en la voluntad perfecta de Cristo. Pablo, a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, versículo 1 dice: andad como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Familia Forni en español, si lo contextualizamos para nosotros y la personalizamos, podemos decir: amada familia Forni en español, mis amados hermanos, edificadores de vida, young people, mis hermanas, andad como es digno de vuestra vocación, andad como es digno de vuestra salvación, andad como es digno, porque a eso fuisteis llamados. A los santos y fieles de Forney, Texas, podemos entender y reconocer que hemos sido salvados, hemos sido redimidos, pero hay un propósito. Concluyo con esto. Muchas veces nosotros venimos a Cristo, experimentamos el perdón de Cristo, pero seguimos viviendo en el pasado. Pablo nos enseña en la Escritura, y él, cuando daba su testimonio, yo te animo que compartas. ¿Qué puedes compartir? Pastor, yo no puedo hablar de Cristo. Claro que puedes hablar de Cristo. Es que no conozco mucho la Biblia. No tienes que conocer mucho la Biblia. Yo te animo a que lo conozcan más a Él, más que a la Biblia. Porque cuando tú lo conoces más a Él, entonces tú puedes compartir más de Él. Más que un conocimiento, tú puedes compartir tu experiencia de Él. Pablo nos enseña, mis amados hermanos, que cuando nosotros compartimos el Evangelio de Jesucristo, nosotros igualmente estamos tomando autoridad aún de nuestro pasado. Usted no es esclavo, no es esclava de su pasado. La palabra del Señor dice que en Cristo somos nuevas criaturas. He aquí todo ha sido hecho nuevo, para que podamos disfrutarlo con esa plenitud. Pero muchas veces como hijos de Dios no podemos disfrutar de las riquezas del reino de los cielos porque seguimos arrastrando el pasado. Y Pablo nos enseña y le dice a la iglesia de Éfeso: ahora ustedes han sido santificados, ahora ustedes han sido perdonados, ahora ustedes han sido limpios, por lo tanto vivan de tal manera. Amada familia Forni en español, vivamos en la plenitud de vida que solamente Cristo Jesús nos puede brindar.